pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos San Juan del Instituto La Nueva Esperanza y en esta mañana quiero compartir una pequeña reflexión con ustedes y quiero que me acompañen a Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hasta allí. Padre, en esta mañana te pido, Señor, que tu palabra venga a hablar a nuestros corazones, Señor, que esta palabra venga a animar, a motivar nuestras vidas, Señor, a cada una de las personas que están escuchando este pensamiento, esta reflexión. Lo pongo en tus manos, Señor, y te doy gracias, bendito Dios. Amén. El apóstol Pedro, hablando a la iglesia, pues una de las cosas que podemos ver que cada uno de los autores que hablaba y se dirigía a una de las iglesias era precisamente para motivarlos, para animarlos, pero más que todo enfocado a los problemas locales que había. Y el apóstol Pablo, cuando se dirige a la iglesia, habla mucho en la primera epístola acerca de las pruebas. De hecho, desde el primer capítulo, versículos 6 al 8, al 9 también, habla acerca de las pruebas, que debemos de estar gozosos en medio de la prueba. Y algo que nosotros queremos en nuestras vidas es evitar las pruebas. A ninguno de nosotros nos gusta pasar por distintas pruebas. Ahora vamos a entender que las pruebas son aquellas cosas que suceden en nuestras vidas con un propósito. Vamos a entender que nosotros como seres humanos a veces nos metemos en problemas. Esas no son pruebas, esas son cosas que a veces por malas decisiones, por a lo mejor hablar de más, nos metemos en distintos problemas o dirían por ahí chismes. Estoy hablando específicamente de pruebas. Y aquí Pedro anima a la iglesia y les dice en el capítulo 4, versículo 12, no se sorprendan cuando pasen por diferentes pruebas. En esta mañana quiero titularle a esta reflexión el porqué de las pruebas. Como lo dije hace ratito, a ninguno de nosotros nos gusta pasar por pruebas. A ninguno nos gusta tener pruebas. Pero hay algo importante que debemos de entender, que la misma palabra de Dios nos da a luz. Las pruebas es algo que debemos de pasar y es algo parte de nuestra vida. Es algo que precisamente es allí donde pues somos, válgame la redundancia, somos probados a través de las diferentes necesidades, escaseces, enfermedades. Esa prueba tiene un propósito. Y te quiero hablar en esta mañana del porqué de las pruebas. 3 cosas, puede haber más, pero quiero tocar 3 cosas, el porqué de las pruebas en nuestra vida. Por eso Pedro le dijo a la iglesia, no se sorprendan cuando se hallen en diferentes pruebas. Y fíjate bien, te quiero mencionar el primer propósito del porqué de la prueba. Ve conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Fíjate lo que dice la palabra. Si tú lees el versículo 6 del capítulo 1, te habla precisamente que debemos de estar gozosos cuando estamos en medio de la prueba. Y es algo similar que Santiago le dice a la iglesia en el capítulo 1, versículo 2. Pero te quiero hacer mención del primer porqué de las pruebas. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 1:7. Dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego. Sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
Fíjate bien, Pedro animando a la iglesia y en el versículo 6 de ese mismo capítulo le dice a la iglesia que debemos de estar gozosos. Pero en el versículo 7 nos da la primera razón, el porqué de la prueba. Para que sea sometida a prueba vuestra fe. O sea, el primer propósito o el primer porqué de la prueba es que es una forma en la cual Dios permite para que sea sometida a prueba nuestra fe. Para saber qué tanto confiamos en Él. Para saber qué tanto estamos aferrados a la promesa. Porque cuando pasamos por pruebas, una de las reacciones normales como seres humanos es el desánimo, es la frustración, es decir, Dios no me escucha, ¿por qué estoy pasando por esta situación si yo soy un hijo de Dios, si yo amo a Dios, si yo obedezco a Dios y tantas cosas que hacemos y decimos cuando estamos en medio de la prueba? Pero la palabra de Dios es clara aquí. Dice, el propósito de las pruebas es, válgame la redundancia, para que sea sometida a prueba vuestra fe. Entonces, cada vez que nosotros pasamos por distintas pruebas, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, está evaluando, está viendo hasta dónde está nuestra fe. ¿Qué tanto creemos en Él? O si simplemente somos personas que solamente le seguimos, solamente le obedecemos, solamente hacemos la voluntad de Dios cuando todo está bien. En medio de la tormenta, en medio de la guerra, es donde realmente se va a notar quién está agarrado de la mano de Dios, quién está firme en su fe. Y ese es el primer propósito precisamente de la prueba, para probar nuestra fe. Vamos a seguir adelante. El segundo propósito, quiero que me acompañes a Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Número 2. Santiago le dice a la iglesia algo muy similar que Pedro hace en el capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 6. Que siempre estemos gozosos en medio de la lucha, en medio de la prueba. Que siempre haya gozo en nuestras vidas. Santiago le dice, debemos de tener ese gozo. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando habla de paciencia, habla precisamente de firmeza. Y luego sigue diciendo el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Cuando habla de perfección, habla de una madurez espiritual. En otras palabras, habla de un crecimiento. Segunda razón por el qué o el porqué de las pruebas es precisamente para crecimiento. En nuestra vida cotidiana, quitando a un lado lo espiritual, las experiencias que hemos tenido, dependiendo cada uno de nosotros de nuestra edad, las diferentes experiencias que hemos tenido, ha traído a nosotros madurez, ha traído un poco más de equilibrio, razonamiento, conocimiento y sabiduría. Ahora, cuando lo vemos desde el punto de vista espiritual, las pruebas traen crecimiento en nuestra vida espiritual, y es lo que Santiago le decía a la iglesia, para que seáis perfectos y cabales. No está hablando de una perfección, de decir sin pecado, no, está hablando de una madurez. En otras palabras, las pruebas traen un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Por eso vemos hombres grandes hablando espiritualmente, hombres con experiencia que dan consejo, tienen mucha sabiduría,
porque han pasado por distintas pruebas y eso los ha llevado a un crecimiento. Si tú y yo oramos a Dios y le decimos, Señor, queremos crecer en ti, fíjate bien lo que estás pidiendo, fíjate bien lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo pruebas, porque el propósito de la prueba trae un crecimiento a nuestra vida espiritual. Confiamos más en Dios, tenemos nuestra fe en Dios, así como dice Hebreos capítulo 12, donde dice, puesto vuestros ojos sobre el autor y consumador de la fe, Jesucristo mismo. De esta manera, cuando tú y yo pasamos por una prueba, es cuando nos aferramos a la mano de Dios, a las promesas de Dios, y es allí el punto donde esto nos lleva a un crecimiento espiritual. Entonces, la segunda razón, el porqué de las pruebas, es precisamente para crecimiento. Tercera y última razón que quiero compartir en esta mañana es precisamente, quiero que me acompañes en varios versículos. Voy a tocar varios versículos para que veamos el tercer propósito. Mira, el primer propósito, o la primera cita más bien, que quiero tocar, es el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 4. En el capítulo 11 nos habla de Lázaro y la muerte de Lázaro. Quiero enfocarme en el versículo 4. Fíjate lo que dice aquí la palabra. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Voy a remarcar otra vez. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y quiero que pongamos atención en la última frase del versículo 4. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vamos a entender el panorama. Lázaro estaba muerto. Lázaro pues estaba enfermo y murió, sabemos. Pero fíjate lo que dice Jesucristo. Vinieron las mujeres y le dijeron, oye, ya estuvo. Jesucristo dijo, esta enfermedad no es para muerte. Es decir, esta prueba no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello. Y todos recordamos la historia. Lázaro resucitó. Y aquí está la pauta en el versículo 4. Cuando Jesucristo le dijo o habló, esta enfermedad no es para muerte, esta enfermedad no es para que ya todo se termine, es para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de eso. Nota aquí esto. Cuando pasamos por diferentes situaciones difíciles, es para que la gloria de Dios se manifieste, para que el Hijo de Dios sea glorificado en medio de esa necesidad, en medio de esa enfermedad. Y mira, no tan solo lo encontramos aquí. Quiero que me acompañen al capítulo 9 del Evangelio de Juan, versículos 2 y 3. Fíjate lo que dice el versículo 2. Juan capítulo 9, versículos 2 y 3. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Aquí encontramos una situación donde un hombre desde el nacimiento estaba ciego. Y los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Fue sus padres o fue él? ¿Por qué nació así? Fíjate la situación y la respuesta de Jesús, versículo 3. Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres. Y quiero que notes esta frase, la última frase del versículo 3, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Por qué nació ciego? Para que la gloria, las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, para que la gloria de Dios se manifestara en medio de esa necesidad. En otras palabras, en medio de las pruebas, es para que la gloria de Dios se manifieste.
para que la provisión de Dios se haga una realidad en tu vida y en mi vida, para que volvamos a confirmar que tenemos un Dios sanador. Estos dos pasajes nos hablan de esta situación. Ahora te quiero llevar a un tercer pasaje, precisamente un versículo después del pasaje que iniciamos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Cuando Pedro en el versículo 12, que fue el versículo que leímos al principio, les habla que no se sorprendan cuando estén pasando por diferentes necesidades. Fíjate lo que dice el versículo 13. Capítulo 4 de Primera de Pedro, versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Ahora nota esto, la segunda parte del versículo 13. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, aquí Pedro les dice, gózate, porque tú eres participante del padecimiento de Cristo. Pero no tan solo por eso, sino para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, sino para que veas la mano de Dios en medio de la prueba, para que veas que Dios es un Dios proveedor, para que veas que Dios es un Dios sanador, para que veas que es un Dios que tiene control de todas las cosas. Y esto me lleva a entender, nos lleva a entender a través de la palabra, que otro de los propósitos es para que Dios se manifieste en mí. El tercer propósito es este, para que se manifieste la gloria de Dios, para que Dios se manifieste en medio de mi tormenta. Entonces, fíjate bien estos tres propósitos del porqué de las pruebas. Pedro en Primera de Pedro 4:12 les dice, no se sorprendan si están pasando por pruebas, como si cosa que no saben por qué. Pedro les dice el porqué de las pruebas. Número 1, prueba nuestra fe. Número 2, trae crecimiento a nuestras vidas. Y número 3, para que se manifieste la gloria de Dios. Así que hermano, en esta mañana, si tú estás pasando por distintas pruebas, tal vez es una necesidad económica, tal vez es una enfermedad o otra situación difícil, yo te quiero animar a la luz de la palabra, que esas pruebas, la Biblia nos habla que nos da la salida. Primera de Corintios 10:13. Esas pruebas tienen un propósito en tu vida. Esas pruebas vas a lograr algo. Número 1, tu fe va a ser probada. Va a haber un crecimiento y vas a ver la mano de Dios de cómo te va a sacar de esa situación. ¿Cómo nos va a sacar de esta situación? Así que en esta mañana quiero dejar esto en tu vida. Anímate en medio de la prueba. Anímate en medio de la situación. Agárrate de la mano de Dios para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, para que haya crecimiento en tu vida espiritual. Así que te quiero animar. No te sueltes de la mano de Dios. Agárrate, afírmate en la mano del Señor. Y Él va a hacer brillar su luz, su gloria en medio de tu tormenta. Así que aquí están 3 razones del porqué de las pruebas. Quiero que oremos en esta mañana. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Y en este momento, Padre, yo te pido que cada uno de los hermanos que está escuchando, que está pasando por una situación difícil, que tu palabra, que tu espíritu, Señor, venga a animarlos en este momento, Señor. Los pongo en tus manos, Señor, y te doy gracias porque tú vienes a traer ese ánimo y esa fortaleza a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón.
una palabra de vida. Restaurando a las familias. Espiritual en nuestras vidas. Por eso vemos hombres grandes hablando espiritualmente, hombres con experiencia que dan consejo, tienen mucha sabiduría, porque han pasado por distintas pruebas y eso los ha llevado a un crecimiento. Si tú y yo oramos a Dios y le decimos, Señor, queremos crecer en ti, fíjate bien lo que estás pidiendo, fíjate bien lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo pruebas, porque el propósito de la prueba trae un crecimiento a nuestra vida espiritual. Confiamos más en Dios, tenemos nuestra fe en Dios, así como dice Hebreos capítulo 12, donde dice, puesto vuestros ojos sobre el autor y consumador de la fe, Jesucristo mismo. De esta manera, cuando tú y yo pasamos por una prueba, es cuando nos aferramos a la mano de Dios, a las promesas de Dios, y es allí el punto donde esto nos lleva a un crecimiento espiritual. Entonces, la segunda razón, el porqué de las pruebas, es precisamente para crecimiento. Tercera y última razón que quiero compartir en esta mañana es precisamente, quiero que me acompañes en varios versículos. Voy a tocar varios versículos para que veamos el tercer propósito. Mira, el primer propósito, o la primera cita más bien, que quiero tocar, es el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 4. En el capítulo 11 nos habla de Lázaro y la muerte de Lázaro. Quiero enfocarme en el versículo 4. Fíjate lo que dice aquí la palabra. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Voy a remarcar otra vez. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y quiero que pongamos atención en la última frase del versículo 4. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vamos a entender el panorama. Lázaro estaba muerto. Lázaro pues estaba enfermo y murió, sabemos. Pero fíjate lo que dice Jesucristo. Vinieron las mujeres y le dijeron, oye, ya estuvo. Jesucristo dijo, esta enfermedad no es para muerte. Es decir, esta prueba no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello. Y todos recordamos la historia. Lázaro resucitó. Y aquí está la pauta en el versículo 4. Cuando Jesucristo le dijo o habló, esta enfermedad no es para muerte, esta enfermedad no es para que ya todo se termine, es para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de eso. Nota aquí esto. Cuando pasamos por diferentes situaciones difíciles, es para que la gloria de Dios se manifieste, para que el Hijo de Dios sea glorificado en medio de esa necesidad, en medio de esa enfermedad. Y mira, no tan solo lo encontramos aquí. Quiero que me acompañen al capítulo 9 del Evangelio de Juan, versículos 2 y 3. Fíjate lo que dice el versículo 2. Juan capítulo 9, versículos 2 y 3. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Aquí encontramos una situación donde un hombre desde el nacimiento estaba ciego. Y los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Fue sus padres o fue él? ¿Por qué nació así? Fíjate la situación y la respuesta de Jesús, versículo 3. Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres. Y quiero que notes esta frase, la última frase del versículo 3, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
¿Por qué nació ciego? Para que la gloria, las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, para que la gloria de Dios se manifestara en medio de esa necesidad. En otras palabras, en medio de las pruebas es para que la gloria de Dios se manifieste, para que la provisión de Dios se haga una realidad en tu vida y en mi vida, para que volvamos a confirmar que tenemos un Dios sanador. Estos dos pasajes nos hablan de esta situación. Ahora te quiero llevar a un tercer pasaje, precisamente un versículo después del pasaje que iniciamos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Cuando Pedro en el versículo 12, que fue el versículo que leímos al principio, les habla que no se sorprendan cuando estén pasando por diferentes necesidades. Fíjate lo que dice el versículo 13. Capítulo 4 de Primera de Pedro, versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Ahora nota esto, la segunda parte del versículo 13. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, aquí Pedro les dice, gózate, porque tú eres participante del padecimiento de Cristo. Pero no tan solo por eso, sino para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, sino para que veas la mano de Dios en medio de la prueba, para que veas que Dios es un Dios proveedor, para que veas que Dios es un Dios sanador, para que veas que es un Dios que tiene control de todas las cosas. Y esto me lleva a entender, nos lleva a entender a través de la palabra, que otro de los propósitos es para que Dios se manifieste en mí. El tercer propósito es este, para que se manifieste la gloria de Dios, para que Dios se manifieste en medio de mi tormenta. Entonces, fíjate bien estos tres propósitos del porqué de las pruebas. Pedro en Primera de Pedro 4:12 les dice, no se sorprendan si están pasando por pruebas, como si cosa que no saben por qué. Pedro les dice el porqué de las pruebas. Número 1, prueba nuestra fe. Número 2, trae crecimiento a nuestras vidas. Y número 3, para que se manifieste la gloria de Dios. Así que, hermano, en esta mañana, si tú estás pasando por distintas pruebas, tal vez es una necesidad económica, tal vez es una enfermedad o otra situación difícil, yo te quiero animar a la luz de la palabra, que esas pruebas, la Biblia nos habla que nos da la salida. Primera de Corintios 10:13. Esas pruebas tienen un propósito en tu vida. Esas pruebas vas a lograr algo. Número 1, tu fe va a ser probada. Va a haber un crecimiento y vas a ver la mano de Dios de cómo te va a sacar de esa situación. ¿Cómo nos va a sacar de esta situación? Así que en esta mañana quiero dejar esto en tu vida. Anímate en medio de la prueba. Anímate en medio de la situación. Agárrate de la mano de Dios para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, para que haya crecimiento en tu vida espiritual. Así que te quiero animar. No te sueltes de la mano de Dios. Agárrate, afírmate en la mano del Señor. Y Él va a hacer brillar su luz, su gloria en medio de tu tormenta. Así que aquí están 3 razones del porqué de las pruebas. Quiero que oremos en esta mañana. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Y en este momento, Padre, yo te pido que cada uno de los hermanos que está escuchando, que está pasando por una situación difícil, que tu palabra, que tu espíritu, Señor, venga a animarlos en este momento, Señor. Los pongo en tus manos, Señor, y te doy gracias porque tú vienes a traer ese ánimo y esa fortaleza a nuestros corazones.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. En otras palabras, en medio de las pruebas es para que la gloria de Dios se manifieste, para que la provisión de Dios se haga una realidad en tu vida y en mi vida, para que volvamos a confirmar que tenemos un Dios sanador. Estos dos pasajes nos hablan de esta situación. Ahora te quiero llevar a un tercer pasaje, precisamente un versículo después del pasaje que iniciamos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Cuando Pedro en el versículo 12, que fue el versículo que leímos al principio, les habla que no se sorprendan cuando estén pasando por diferentes necesidades. Fíjate lo que dice el versículo 13. Capítulo 4 de Primera de Pedro, versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Ahora nota esto. La segunda parte del versículo 13. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, aquí Pedro les dice, gózate, porque tú eres participante del padecimiento de Cristo. Pero no tan solo por eso, sino para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, sino para que veas la mano de Dios en medio de la prueba, para que veas que Dios es un Dios proveedor, para que veas que Dios es un Dios sanador, para que veas que es un Dios que tiene control de todas las cosas. Y esto me lleva a entender, nos lleva a entender a través de la palabra, que otro de los propósitos es para que Dios se manifieste en mí. El tercer propósito es este: para que se manifieste la gloria de Dios, para que Dios se manifieste en medio de mi tormenta. Entonces, fíjate bien estos tres propósitos del porqué de las pruebas. Pedro en Primera de Pedro 4:12 les dice: no se sorprendan si están pasando por pruebas, como si cosa que no saben por qué. Pedro les dice el porqué de las pruebas. Número 1, prueba nuestra fe. Número 2, trae crecimiento a nuestras vidas. Y número 3, para que se manifieste la gloria de Dios. Así que, hermano, en esta mañana, si tú estás pasando por distintas pruebas, tal vez es una necesidad económica, tal vez es una enfermedad o otra situación difícil, yo te quiero animar a la luz de la palabra, que esas pruebas, la Biblia nos habla que nos da la salida. Primera de Corintios 10:13. Esas pruebas tienen un propósito en tu vida. Esas pruebas vas a lograr algo. Número 1, tu fe va a ser probada. Va a haber un crecimiento y vas a ver la mano de Dios de cómo te va a sacar de esa situación. ¿Cómo nos va a sacar de esta situación? Así que en esta mañana quiero dejar esto en tu vida. Anímate en medio de la prueba. Anímate en medio de la situación. Agárrate de la mano de Dios para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, para que haya crecimiento en tu vida espiritual. Así que te quiero animar. No te sueltes de la mano de Dios. Agárrate, afírmate en la mano del Señor. Y Él va a hacer brillar su luz, su gloria en medio de tu tormenta. Así que aquí están 3 razones del porqué de las pruebas. Quiero que oremos en esta mañana. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Y en este momento, Padre, yo te pido que cada uno de los hermanos que está escuchando, que está pasando por una situación difícil,
Que tu palabra, que tu Espíritu, Señor, venga a animarnos en este momento, Señor. Los pongo en tus manos, Señor, y te doy gracias porque tú vienes a traer ese ánimo y esa fortaleza a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. De Dios. Así que, hermano, en esta mañana, si tú estás pasando por distintas pruebas, tal vez es una necesidad económica, tal vez es una enfermedad o otra situación difícil, yo te quiero animar a la luz de la palabra, que esas pruebas, la Biblia nos habla que nos da la salida, 1 Corintios 10:13. Esas pruebas tienen un propósito en tu vida. Esas pruebas vas a lograr algo. Número 1, tu fe va a ser probada. Va a haber un crecimiento y vas a ver la mano de Dios de cómo te va a sacar de esa situación. ¿Cómo nos va a sacar de esta situación? Así que en esta mañana quiero dejar esto en tu vida. Anímate en medio de la prueba. Anímate en medio de la situación. Agárrate de la mano de Dios para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, para que haya crecimiento en tu vida espiritual. Así que te quiero animar. No te sueltes de la mano de Dios. Agárrate, afírmate en la mano del Señor. Y Él va a hacer brillar su luz, su gloria en medio de tu tormenta. Así que aquí están 3 razones del porqué de las pruebas. Quiero que oremos en esta mañana. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Y en este momento, Padre, yo te pido que cada uno de los hermanos que está escuchando, que está pasando por una situación difícil, que tu palabra, que tu Espíritu, Señor, venga a animarlos en este momento, Señor. Los pongo en tus manos, Señor, y te doy gracias porque tú vienes a traer ese ánimo y esa fortaleza a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Del Señor. Y Él va a hacer brillar su luz, su gloria en medio de tu tormenta. Así que aquí están 3 razones del porqué de las pruebas. Quiero que oremos en esta mañana. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Y en este momento, Padre, yo te pido que cada uno de los hermanos que está escuchando, que está pasando por una situación difícil, que tu palabra, que tu Espíritu, Señor, venga a animarlos en este momento, Señor. Los pongo en tus manos, Señor, y te doy gracias porque tú vienes a traer ese ánimo y esa fortaleza a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Venga a animarlos en este momento, Señor. Los pongo en tus manos, Señor, y te doy gracias porque tú vienes a traer ese ánimo y esa fortaleza a
nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Las familias.